lo que queda al equilibrio. También hablamos de procesos o de reacciones en las que se desconoce ese porcentaje de conversión. Y entonces, para conocer ese porcentaje de conversión, hicimos uso de la ley de acción de masas, donde se tiene el valor de la constante. Y esa ley de acción de masas es multiplicar los productos elevados a sus coeficientes. Aquí le voy a poner así. Entre los reactivos. Y bueno, trabajé con el caso más sencillo de estequiometría 1 a 1. Y entonces aquí establecimos lo que queda al equilibrio. Y por ahí nos aparecía épsilon. Y a partir de esta expresión, calculamos el valor de épsilon. Calculando épsilon, 1 menos épsilon por 100, me ayuda a obtener el porcentaje de conversión. Y ese porcentaje de conversión, ¿verdad? Es esto. Ese es el porcentaje de conversión. Y conociendo épsilon, entonces aquí puedo calcular también la concentración de cada especie al equilibrio. Acuérdense que estos corchetes son concentraciones al equilibrio. Si les pongo una C mayúscula y una A, aquí estoy hablando de una concentración analítica o una concentración inicial. Aquí vamos a poner un subíndice para que marquemos que es una concentración inicial de la especie A. Especie química, ¿eh? Ahí está. Y entonces aquí entre corchetes nosotros vamos a poner la especie química, pero cuando hablemos de concentraciones en donde coloquemos corchetes serán concentraciones de equilibrio. Es diferente la concentración inicial que la de equilibrio. A menos de que no ocurra una reacción, entonces probablemente tengan la misma concentración, la inicial que la de equilibrio. Sí, entonces, a partir de la ley de acción de masas, vamos a calcular concentraciones al equilibrio. La concentración de A, la concentración de B, la concentración de C y la concentración de D. Entonces, básicamente esto fue lo que revisamos en los cálculos estequiométricos. Ya por ahí, uno de sus compañeros, si no mal recuerdo, me preguntó que cómo se haría el cálculo del épsilon o cómo me quedaría aquí para coeficientes diferentes a 1, 1, 1, 1. Y por ahí quedé de que les iba a colocar un ejercicio resuelto, nada más que todavía no tengo la plataforma. Y en cuanto la tenga, lo colocamos. Bien, entonces vamos a continuar el día de hoy con el proceso químico. Recuerden que dentro de un proceso existen las interacciones y las reacciones. En una interacción, el sentido está favorecido hacia los reactivos, hacia acá. ¿Sí? Aquí este proceso no se da hacia los productos, sino hacia los reactivos, solo interacción. En los procesos de reacción, esto ha favorecido hacia los productos. Entonces, esto es lo que diferencia una interacción de una reacción. Eso significa que las constantes de procesos de interacción son menores de 1, mientras que en los procesos las constantes de equilibrio mayor a 1. ¿Sí? Entonces, en esos procesos de interacción,
el proceso está favorecido hacia la izquierda en una reacción hacia la derecha. ¿Vale? Ok, entonces vamos a platicar el día de hoy del disolvente en el que van a ocurrir estos procesos. El disolvente es el agua. Este disolvente es universal. Y bueno, tiene mucho interés en el área de química analítica, puesto que los procesos que vamos a estudiar se llevan a cabo en medios acuosos. Hay procesos que podemos llevar a cabo en medios diferentes al agua. Por ejemplo, ácido acético a altas concentraciones ya es un medio no acuoso. O también hay procesos en disolventes orgánicos, que también son procesos que vamos a estudiar un poco de ello en la química analítica 4, donde el disolvente ya va a ser diferente al agua. Sí. 1, 2 e incluso la 3, vamos a utilizar en el estudio de estos procesos como disolvente al agua. Entonces es por ello que comencemos a ver la importancia de esta molécula. Entonces primero vamos a estudiar el agua sola. Entonces imagínense un vaso en el que únicamente, ¿sí?, hay moléculas de agua. El agua tiene esta estructura, son 2 protones, un oxígeno, y tiene la peculiaridad de que hay una densidad electrónica positiva del lado del protón y una densidad electrónica negativa del lado del oxígeno. De tal forma que cuando se orienta una molécula con respecto a otra, lo van a hacer en función de esta carga o de esta densidad electrónica. Entonces, una molécula de agua se va a orientar con otra de tal forma que esta densidad electrónica negativa quede con respecto a la densidad electrónica positiva de otra molécula de agua. Entonces, de esta manera se van a ir orientando en la solución. Y bueno, el agua tiene esta forma de boomerang y vamos a ver que el enlace oxígeno-hidrógeno al enlace oxígeno-hidrógeno tiene un ángulo de 104.5. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar las propiedades físico-químicas del agua como disolvente. El agua, además de que sí hay un volumen adecuado de agua, pues también me va a permitir hacer el estudio de estos procesos de una manera sencilla, porque el agua tiene propiedades ácido-base. De hecho, el agua se considera como un disolvente anfiprótico, es decir, se considera como un anfolito. ¿Por qué un anfolito? Porque tenemos varias teorías. Dentro de ellas está la teoría de Bronsted-Lowry, donde podemos clasificar a las especies químicas en ácido, en base. Está la teoría de Arrhenius. No me acuerdo dónde lleva el H, creo que ahorita lo checo. Y está la teoría de Lewis. Nosotros vamos a utilizar la teoría de Bronsted-Lowry para que estudiemos sí, es correcto. Aquí.
Entonces, con base en esta teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es la especie química que en disolución acuosa dona la partícula, que en este caso es el protón. Y una base es la especie química que acepta la partícula de intercambio, que recibe o que acepta. En este caso, acepta protones. Y dentro de esta definición de Bronsted-Lowry, ácido, base, también vamos a encontrar el concepto de anfolito. Y anfolito será toda aquella especie química que de manera simultánea dona y acepta protones. El agua entonces es un anfolito. ¿Por qué es un anfolito el agua? Porque cuando dos moléculas de agua autointeraccionan, acuérdense que se van a orientar con base en su densidad electrónica, entonces lo que va a ocurrir aquí es que esta molécula de agua va a captar este protón, y entonces aquí esta primer molécula de agua se está comportando como una base, ¿viste? Se está comportando como una base, porque está aceptando este protón. Entonces, esta molécula se comporta como una base al aceptar este protón. Y esta molécula de agua se comporta como un ácido, porque está donando este protón a la primera molécula de agua. ¿Sí? Entonces, al donar un protón, esta molécula de agua se comporta como un ácido porque dona protones, pero la primer molécula de agua se comporta como una base porque va a recibir un protón. Y entonces, la molécula que recibe el protón, vean, nos queda como ion hidronio. Esta molécula recibe un protón y entonces quedan 3 protones y nos queda con carga positiva. Entonces nos queda ion hidronio y la molécula que dona el protón pierde ese protón y nos queda como OH. Entonces, a este proceso en el que dos moléculas de agua, que además podemos reducir así, interaccionan y se forma ion hidronio y OH, se le conoce como autoprotólisis del agua. Interacciona consigo misma, por eso es el nombre autoprotólisis del agua. ¿Estamos, chicos? Entonces, una de las moléculas actúa como base y otra actúa como ácido. Entonces, de aquí se dice que el agua es un anfolito. Y es un anfolito porque se comporta como un ácido, pero también como una base. Y entonces, de esta manera, forma ion hidronio y OH. Y aquí nosotros tenemos asociada una constante de equilibrio para este proceso, y esta constante de equilibrio expresada como las actividades de estas especies. Aquí. Elevado a su coeficiente, nos queda esta expresión. Ahora, esta cantidad, si nosotros calculáramos al inicio la concentración de agua pura, quisiéramos aquí calcular la concentración inicial en molaridad de agua pura,
Y con esto nos referimos a que va a ser agua que se va a hervir para eliminar el CO2. La vamos a desionizar varias veces, ¿sí? Para eliminar ciertos iones. Y aquí esto va a ser agua pura. Sabemos que el agua pura tiene una masa molar de 18 gramos mol, 16, 17, 18, una densidad de 1 gramo por cada mililitro. Y entonces con esta información nosotros podemos calcular cuál es la concentración molar del agua pura. ¿Sí? Entonces calculen por favor la concentración molar del agua pura. ¿Ya quedó, chicos? Vamos a calcularla. Entonces aquí lo voy a hacer. Si sabemos que el agua tiene una masa molar de 18 gramos por cada mol. Y además la densidad. Sí, Daniel, es correcto. La densidad es de 1 gramo del agua por cada mililitro. Aquí yo tendría moles sobre mililitro, pero la molaridad son moles sobre litro. O milimoles sobre mililitro. Entonces tengo moles en mililitro. Hay que convertir moles a milimoles o mililitros a litros. Vamos a convertir. Y listo, hagan el cálculo. Sí, es 55.5 molar. Esa concentración, chicos, es muy, muy grande. El ácido clorhídrico, reactivo analítico, el que se encuentra en la campana, está como 13 molar. Entonces imaginen 55.5 molar. Es una concentración muy alta. Eso significa que al inicio, cuando interaccionan dos moléculas de agua,
Al inicio aquí estamos hablando de una concentración 55.5 molar. Y entonces al equilibrio, como este proceso termodinámicamente está favorecido hacia la izquierda, pues prácticamente vamos a hablar de que se tiene la misma concentración al equilibrio, 55.5 molar. Esto permanece invariable y que de ion hidronio y de OH, la cantidad que se forma es mínima, la concentración más bien es mínima. Entonces, cuando la concentración al inicio y la de equilibrio sea prácticamente la misma, vamos a establecer que la actividad del agua es de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo divido la concentración de equilibrio entre la inicial, el resultado me da 1. Y entonces a esto le vamos a llamar actividad del agua de 1. Prácticamente la concentración de equilibrio es la misma y entonces si ustedes obtuvieran el cociente, pues les da de 1. Entonces la actividad del agua es de 1. Entonces aquí, si recuerdan esa constante de equilibrio que expresamos, quedaría como X, un hidronio, por OH, por X, que vamos a desglosarlo. Luego lo pongo como X. Entonces aquí sería ion hidronio por OH entre el agua al cuadrado. Entonces, esto es X, ion hidronio, OH es X, y el agua, si se fijan, su actividad es de 1 al cuadrado. Entonces, como esto es constante, lo voy a agrupar aquí, en la constante de equilibrio. Ya esa constante de equilibrio multiplicada por esto es a lo que llaman constante del producto iónico de la autoprotólisis del agua. Se conoce como KW. Y esa KW tiene en la literatura 25 grados, un valor de 1.012 por 10 a la menos 14. Para fines prácticos, el KW, la constante del producto iónico de la autoprotólisis del agua, que vamos a manejar, va a ser 10 a la menos 14. ¿Sí? Para fines prácticos. No es mucha la diferencia, es 1.012 por 10 a la menos 14. Entonces vamos a dejar como constante de autoprotólisis 10 a la menos 14. Eso significa que KW es igual, vean, a la concentración de ion hidronio por OH, y que este valor es 10 a la menos 14. La ventaja de esta ecuación, de conocer el valor de la KW, es que si ustedes conocen la concentración de ion hidronio, si yo conozco esto, en automático conozco OH, porque OH será 10 a la menos 14 entre la concentración de ion hidronio. ¿Sí? Entonces, si ustedes conocen esta, pueden despejar OH. O conociendo OH, si yo conozco OH, puedo conocer ion hidronio. Y aquí ion hidronio será igual a 10 a la menos 14 entre la concentración de OH. Si conozco esta, ahora puedo despejar esta otra. Entonces, hay que conocer el KW, que este ya está reportado, ya lo conozco, y cualquiera de las dos concentraciones, ion hidronio y OH. Y conociendo una de ellas, una de estas concentraciones, conocemos en automático la otra. ¿Sí? Ahora, para el agua pura, ¿cuánto vale la concentración de ion hidronio? Si hablamos de agua pura, aquí KW es igual a ion hidronio por OH, que es esto, X por X, es X al cuadrado,
y esta KW la conozco, es 10 a la menos 14, y entonces x al cuadrado es 10 a la menos 14, y le voy a aplicar raíz y raíz para eliminar esto, y entonces la concentración de x será igual a 10 a la menos 7 molar. Si se fijan, le aplico raíz a 10 a la menos 14, esto es equivalente a 10 a la menos 14 entre 2. Estoy aplicando la raíz cuadrada. Entonces la concentración de ion hidronio y de OH es la misma, vale 10 a la menos 7. ¿Sí estamos bien, chicos, o hay alguna duda ahí? Todo bien. Profesora, yo tuve duda nada más. ¿Por qué al equilibrio la concentración del agua dijo que era 1? Porque aquí estamos hablando ya de la actividad. Y la actividad del agua es de 1, puesto que la concentración al inicio es prácticamente la misma que el equilibrio. Y entonces, si tú haces ese cociente, te da como resultado 1, y entonces estableces que la actividad es de 1. Ah, vale. Muchas gracias. No, listo, chicos. Entonces, aquí va a haber un cálculo de una propiedad de este sistema. Y esa propiedad se conoce como pH. El pH es una medición del nivel de acidez, una medición potenciométrica. De ese nivel de acidez. Y nos va a indicar el nivel de acidez de un sistema. ¿Sí? Entonces, si el pH es menor de 7, decimos que esto se trata de una solución ácida. Si el pH es igual a 7, estamos hablando de una solución neutra. Y si el pH es mayor de 7, la solución es básica o alcalina. Vean cómo estoy hablando de la solución, no de la especie química. Estoy hablando de la solución. Entonces, para el agua pura, el pH nos tiene que dar de 7. Entonces, el pH matemáticamente consiste en aplicar menos logaritmo a la concentración de ion hidronio. Y entonces aquí la concentración de ion hidronio es 10 a la menos 7. Eso significa que el pH menos log de 10 a la menos 7, el pH me da como resultado 7. Entonces, hablamos de una solución neutra. Ahora, cuando ustedes le miden el pH a una solución en el laboratorio, tienen que ocupar 2 electrodos y que van a estar conectados. Pueden hacerlo con un instrumento, lo pueden hacer con tiritas de papel pH. Los instrumentos hay desde los que tienen una agujita hasta los que son ya analógicos, perdón, digitales, y aquí ya les aparece la lectura. pH, ya les dice, ¿no? El valor de pH. Entonces, cuando medimos con electrodos y con un potenciómetro, esto se conoce como potenciómetro, miden el pH, pero este se conoce como potenciómetro porque se basa en el potencial. Realmente en estos electrodos se genera un potencial en la membrana de vidrio, que es el electrodo indicador. Ya lo irán viendo. Pero entonces aquí el pH, cuando ustedes lo hacen en el laboratorio, no les da de 7, les da alrededor de 6, 6,5. ¿Por qué? Pues porque no se hierve el agua, no se destila el número suficiente de veces. Sobre todo hay que hervir el agua. Si no se hierve el agua, ¿verdad? Entonces, aquí en el agua, bueno, yo sé que aquí en la atmósfera, además del aire, nosotros también estamos
produciendo CO2 y ese CO2 ¿sí? Se va parcialmente solubilizando en esta disolución. Y entonces este CO2 hace que tengan aquí ustedes ácido carbónico y entonces esta agua que tienen en el laboratorio se va acidificando. Y entonces el pH no les da de 7. ¿Qué es lo que se hace para eliminar ese CO2? Se hierve el agua. Entonces, cuando tenemos ese proceso de ebullición del agua, ahí hacemos que ese CO2 se vaya liberando y que entonces ese CO2 no se convierta hasta ácido carbónico y que el agua pues mantenga el pH de 7. Pero hay que hervirla, no crean que a la primera les va a dar. Así lo regreso a ver. Dime dónde, Enrique. Maestra, Aquí. ¿podría repetir lo de los logaritmos? Claro que sí. A ver, primero Enrique, ¿es esta o es esta? ¿Cuál quieres? Aquí estoy en la 3. ¿La 4? Ah, a ver, ¿esta? Ok, repito lo de los logaritmos. El pH matemáticamente es el menos logaritmo de la concentración de ion hidrógeno. Logaritmo base 10. Entonces, esa concentración de ion hidrógeno al equilibrio, son concentraciones al equilibrio, ¿eh? Esa concentración es 10 a la menos 7. Es lo que voy a sustituir aquí. Entonces, estoy sustituyendo la concentración de 10 a la menos 7 y el pH será el menos logaritmo de 10 a la menos 7. Esta P es un operador matemático que implica aplicar menos logaritmo. Siempre que hablemos de un P de partícula, un P de metal, por ejemplo, un P de cadmio, un P de ligando, en este caso la partícula es protón, y entonces estamos hablando de un P de protón. Este P es un operador matemático donde ese operador es aplicar menos logaritmo. ¿A qué? A la concentración de ion hidrógeno de equilibrio. Entonces la concentración de ion hidrógeno es 10 a la menos 7 y como es base 10, entonces menos por menos les va a dar aquí más. Vean, menos por menos, esto me va a dar más. Y como es el logaritmo base 10, el logaritmo es el número al que estamos elevando esa base, en este caso base 10, entonces el número al que estamos elevando esta base es el 7. Y me queda positivo porque menos por menos me da más. ¿Sale, chicos? Entonces el pH aquí es de 7. Si les pidieran calcular el pOH, ¿cuánto valdría el pOH? El pOH es el menos logaritmo de la concentración de esta partícula, de hidróxido, de OH. ¿Cuánto valdría el pOH, chicos? Igual 7, ¿no? Exactamente, igual 7 porque la concentración de OH también es 10 a la menos 7. Entonces el pOH tendrá que dar 7. Y aquí yo les puse una ecuación donde les dije KW, es esta de aquí. KW es ion hidrógeno por OH y esto es 10 a la menos 14. Eso significa que la suma de pH más pOH deberá dar 14. ¿Sí? Entonces, si el pH vale 7,
el pOH tendrá que tener un valor de 7. 7 más 7, 14. ¿Sí? Entonces, como lo quieran calcular. ¿Sale, muchachos? Entonces, la ventaja de conocer ese valor de KW, como les decía, es que conociendo la concentración de hidróneo, conocen OH y viceversa. Bueno, entonces, hablamos del pH en agua químicamente pura y ese pH me va a permitir entonces clasificar a las soluciones, les decía, en neutras, ácidas cuando estemos por debajo de 7 y básicas por arriba de 7. ¿Sale? Entonces, vamos entonces a platicar primero de especies que se comportan en solución acuosa como electrolitos fuertes. Un ejemplo de un electrolito fuerte es la sal, el cloro de sodio. El cloro de sodio son cristales. Este cloruro de sodio, si ustedes lo van agregando, si tuvieran ahí un salero y le van agregando cloruro de sodio y luego lo agitan, se van a dar cuenta que estos cristales se disuelven y se disuelven por completo. Cuando el cloro de sodio lo colocamos en agua, este cloro de sodio se disocia por completo en esta solución a sus iones que van a estar solvatados a sodio y a cloruros. Aquí llegan moléculas de agua, los rodean y permiten que esta sal se solubilice. Entonces, vamos a ver una diapositiva. Para que esto se entienda mejor. Bueno, comenzamos por hablar del concepto de la teoría de ácido base de Bronsted-Lowry. Vimos que un ácido es un donador de protones, una base un receptor, y hablamos del anfolito, que dona y recibe, le falta una P, un receptor, dona y recibe protones, y el protón es la partícula intercambiada. Ejemplos de ácidos: el ácido clorhídrico, el ácido acético, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico. El ácido clorhídrico, si se fijan aquí en la estructura, solo tiene un protón que va a donar, y entonces a este se le conoce como ácido monoprótico. El ácido acético, a pesar de que tiene 4 protones, solo uno de ellos se comporta como, se va a donar en solución acuosa, que es el del grupo funcional aquí del carboxílico, ¿sí? El de acá, donde tenemos carbono con 3 protones, no se donan. Esto es muy, muy, muy difícil que uno de esos protones se done. El que se dona es el del grupo carboxílico, y este se comporta también como un ácido monoprótico, porque solo uno de sus protones se va a donar. El ácido sulfúrico tiene 2 protones, entonces a este se le conoce como un ácido diprótico. El ácido fosfórico tiene 3 protones que puede donar y se le conoce como ácido triprótico. Y bueno, una vez que se disocia, por ejemplo, el sulfúrico, cuando cede un protón, se forma la especie sulfato ácido, que es la que vemos en la parte intermedia, y ese sulfato ácido, cuando vuelve a donar ese otro protón, se transforma a sulfato. Entonces aquí tenemos un ácido diprótico
un anfolito y una dibase. En el caso del clorhídrico, tenemos el ácido monoprótico y la monobase. En el ácido acético, el ácido monoprótico y la monobase. En el ácido sulfúrico, el ácido diprótico, el anfolito y la dibase. En el fosfórico es el ácido triprótico, el anfolito con 2 protones, el anfolito con 1 protón y la tribase. O podemos decir el anfolito de la primera disociación, el anfolito de la segunda disociación y la tribase. Y bueno, también hay otro concepto que es el par conjugado. El par conjugado consta del ácido y la base correspondiente una vez que este ácido dona ese protón. Cuando el ácido monoprótico HA dona el protón, lo que nos queda es la monobase A-. Entonces, a HA y A- se le conoce como par conjugado. No involucramos a la partícula que intercambiada es el protón. Entonces, solo involucramos al donador y al receptor. Entonces, ese donador y el receptor al que se convierte, cuando ese donador dona la partícula, se le conoce como par conjugado. Luego hablamos del agua pura. Aquí está el agua pura. Vimos que su estructura, bueno, son 2 protones, un oxígeno. Aquí el oxígeno es un átomo mucho más grande que el del protón. Y bueno, en un sistema, así veríamos el agua pura. Esta es la molécula ya simulada con un programa donde hablamos también de la densidad electrónica negativa del lado del oxígeno, positiva del lado del protón. Vimos que se van a orientar las moléculas de agua, densidad electrónica positiva con densidad electrónica negativa. Ahí están, interaccionando. Y que cuando interaccionan estas moléculas, lo que se produce es ion hidronio y OH. Aquí del lado izquierdo está mal, aquí debería ser agua. Es agua y agua, ¿sale? Y entonces lo que se va a producir es ion hidronio y OH. Y hablamos también de la constante de autoprotólisis del agua, que es el KW, que es ion hidronio por OH, y el valor es 10 a la menos 14. Entonces, con base en la teoría de Bronsted-Lowry, el agua se comporta como un anfolito de tipo ácido-base. Entonces, el agua, mediante una escala de pH, déjenme platicarles de la escala de pH. No la hemos planteado, pero lo vamos a hacer en el Jamboard. Aquí. Ok, una herramienta muy útil con la que vamos a estar trabajando muy constantemente es la escala de pH. En esa escala de pH vamos a hacer una representación unidireccional, es decir, en una dirección hacia la derecha, donde nuestra propiedad es el menos logaritmo de la concentración de protón. Aquí yo no le pongo carga. Y va a tomar un dominio, esta escala de pH, desde 0 hasta 14. ¿Por qué desde 0 hasta 14? Mi parámetro va a ser, o lo que me va a ayudar a determinar estos valores, es el disolvente. Y el disolvente es el agua. Entonces, si ustedes recuerdan, ese KW, que es ion hidronio por OH, tiene un valor de 10 a la menos 14. Entonces, si yo hablo de soluciones ideales, vamos a hablar de una concentración para ion hidronio 1 molar. ¿Sí? Entonces, las condiciones para una solución ideal es una concentración de ion hidronio 1 molar. Eso significa que en una solución ideal, entonces el pH, que es el menos logaritmo de la concentración de ion hidronio, este 1 molar
también yo lo puedo expresar como 10 a la 0. 10 a la 0 me da 1. Entonces, el pH de el menos logaritmo de 10 a la 0, si esto es base 10, el pH me dará 0. ¿Sí se fijan? Entonces, el menos logaritmo de 10 a la 0 es 0. Y eso significa que vamos a tener para las soluciones donde tengamos concentraciones de ion hidronio 1 molar, un pH de 0. Por otro lado, si ahora consideramos una concentración de OH 1 molar, es decir, 10 a la 0, entonces, para calcular la concentración de ion hidronio, yo les dije, si conocen OH, pueden conocer ion hidronio. Y esto es 10 a la menos 14. Lo voy a despejar de aquí. 10 a la menos 14 entre la concentración de OH. Pero la concentración de OH es 10 a la 0. Entonces aquí la concentración de ion hidronio es 10 a la menos 14 entre 10 a la 0. 10 a la menos 14 entre 10 a la 0, 10 a la menos 14. ¿Sí? Este 0 sube al numerador, menos 14 más 0 nos sigue dando 10 a la menos 14. Y entonces aquí el pH, que es el menos logaritmo de la concentración de ion hidronio, es el menos logaritmo de 10 a la menos 14. Y entonces aquí el pH es 14. Entonces, cuando considero soluciones ideales de OH 1 molar, el valor es 14. Cuando considero soluciones de ion hidronio 1 molar, el pH es de 0. Ahora, en la escala de pH, vamos a colocar los donadores en la parte superior de la escala y el receptor en la parte inferior de la escala. Eso significa que para el caso del agua, si recuerdan, cuando interaccionan dos moléculas de agua, se produce ion hidronio y OH. Y vamos a ver esa parte. Aquí está. Entonces, vamos a formar los pares conjugados correspondientes. Cuando esta base, el agua aquí, acepta el protón, se convierte a ion hidronio. ¿Sí estamos, chicos? El agua acepta el protón y se convierte a ion hidronio. Y cuando el agua dona el protón, se convierte a OH. Entonces, cuando el agua dona el protón, se convierte a OH. Y entonces aquí tenemos dos pares conjugados, de agua a ion hidronio y de agua a OH. Eso significa que en la escala voy a colocar los dos pares conjugados. Entonces aquí vi que hay dos pares conjugados. De agua a ion hidronio y de agua a OH. Ahora, en este primer par, aquí se comporta como base el agua y aquí como ácido. Ahora, si consideramos una concentración 1 molar de ion hidronio, es decir, vamos a considerar que aquí se tienen concentraciones altas de ion hidronio. Entonces voy a considerar este par conjugado para el valor de 0. Eso significa que entonces el donador es el ion hidronio y el receptor es el agua. O sea, el ion hidronio es donador de protón, el agua es el receptor.
que esta especie ionhidronio, si lo veo ahora al revés, de aquí hacia acá, entonces cuando esta especie le dona un protón al OH, cuando ionhidronio le dona un protón a OH, se convierte en el agua. Muchachos, entonces, este es el donador y este es el receptor. En el otro par conjugado, el agua es el donador y el receptor es el OH. ¿Alguna duda aquí? ¿No? Bueno, continúo. Si hay dudas, me dicen, me detienen. Entonces les estaba comentando que en la escala de pH vamos a colocar donador y receptor a valor de pH 0 y donador y receptor a valor de pH 14. Y entonces vamos a utilizar una metodología que consiste en lo siguiente. Me voy al Jambo primero. Porque ahí en la diapositiva se va muy rápido. Entonces, ionhidronio y agua. Y aquí en 14, agua y OH. Este es el otro par conjugado. ¿Saben, chicos? Entonces, son dos pares conjugados, pero estamos estudiando un sistema donde solo hay agua. Únicamente hay agua y vamos a estudiar qué ocurre en este sistema. Este es mi sistema de estudio y quiero saber para este sistema qué proceso hay involucrado. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la ecuación química de ese proceso? ¿Cuál es la constante de equilibrio de ese proceso en función de la ecuación química? Y finalmente, ¿cuáles son las concentraciones de equilibrio? A esto se le conoce también como cálculo de la composición química. ¿Vale? Entonces, todo esto lo vamos a hacer ayudados de la escala de pH. Entonces, para ello hay una metodología. Vamos a hacer uso de esa metodología. Y es muy sencilla. Paso número 1, vamos a encerrar en rectángulos a los reactivos. ¿Quién es el reactivo en este sistema? Agua. Entonces voy a encerrar en un rectángulo el agua. El agua es el reactivo. Paso número 2. Vamos a unir los reactivos con una línea. Y esa línea va a ser discontinua cuando hablemos de procesos de interacción y va a ser continua cuando hablemos de procesos de reacción. Entonces, este es un proceso de interacción y sabemos por qué. ¿Cómo voy a saber que este proceso es de interacción? Cuando la pendiente de esta línea sea positiva, el proceso es de interacción. Y cuando la pendiente sea negativa, el proceso será de reacción. Entonces aquí, como la pendiente es positiva, el proceso es de interacción. ¿Sale? Luego, paso número 3. Con líneas oblicuas, vamos a indicar los productos de la reacción. Entonces aquí con una línea oblicua, pero va a ser discontinua, porque estoy hablando de un proceso de interacción, vamos a marcar cuáles son los productos de la reacción. Paso número 4, encerrar en óvalos a los productos. Entonces aquí está un producto
Y aquí está el otro. Y ya el paso número 5 sería escribir la ecuación química. Todo eso lo estamos haciendo con la escala de pH. Entonces ya a través de la escala de pH es muy fácil porque estos son los reactivos. Entonces 2 moléculas de agua producen, los productos están en óvalos, ion hidronio y OH. Ya está. Entonces ya escribimos la ecuación química. Después hay que calcular la constante de equilibrio. ¿En qué número íbamos? En el 5. Entonces el 6 es calcular la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio la vamos a calcular de la siguiente manera. Van a escribir constante de equilibrio es 10, lo vamos a hacer en base 10, elevado a un delta. Y vamos a utilizar signo positivo para reacción, signo negativo para interacción. Entonces el 10 va elevado a la delta, pero con un signo positivo para procesos de reacción y un signo negativo para procesos de interacción. Entonces, como aquí el proceso es de interacción, esto es 10 a la menos delta. Y el delta va a ser la distancia relativa, vamos a hacerlo de derecha a izquierda. Entonces ese delta va a ser la distancia relativa. Sí, es relativa porque me voy a basar en estas constantes. Y va a ser de derecha a izquierda. Y entonces la distancia es 14 menos 0. Entonces el delta aquí vale 14. Entonces la constante de equilibrio es 10 a la menos 14, porque es el valor de delta. ¿Sí? Entonces, ya que calculé la constante de equilibrio, que escribí la ecuación química, que lo hice a través de esta metodología, pues lo último es calcular las concentraciones al equilibrio. Y entonces, para calcular esas concentraciones al equilibrio, en este caso únicamente hay agua, donde se produce ion hidronio y OH, y sabemos que al equilibrio, esta es la actividad de 1, este es X, y sabemos que esta constante es 10 a la menos 14, y esto es X al cuadrado, que le vamos a aplicar raíz a esto, y esto se cancela, y que me va a quedar entonces como resultado que X es la raíz de 10 a la menos 7. Calculando ya la concentración, bueno, más bien el valor de X, sabemos que la concentración de ion hidronio es igual a la de OH, esto es 10 a la menos 7, y luego lo último que tendríamos que hacer es calcular una propiedad del sistema, que es el pH, donde el pH es el menos logaritmo, y esto es menos logaritmo de 10 a la menos 7, la sembramos ahí. Y el pH nos va a decir. Entonces, con eso terminaríamos de hacer todo el análisis con la escala de pH. ¿Ya vieron todo lo que pueden hacer con la escala de pH, chicos? Entonces, vamos a ver las diapositivas. Aquí están. Entonces, se encierran en rectángulos a los reactivos, se marca con línea discontinua porque el proceso es de interacción. Aquí se establece la ecuación química, 2 de agua, ion hidronio y OH. Ahí está el valor de delta, que es la distancia relativa. Se calcula la constante como 10 a la menos porque es un proceso de interacción. Entonces, el valor de la constante es 10 a la menos 14. Se calcula X, se calculan concentraciones al equilibrio de ion hidronio y de OH, y se calcula el pH. ¿Saben muchos? Entonces, ¿dudas de esto último? La distancia relativa siempre está a 14, ¿no? Ya nada más depende si es una interacción o una reacción, o sea, si es positivo o negativo.
Nada más que no siempre va a ser 14, porque si tuvieras la mezcla de amoníaco con ácido acético, ahí no tendrías que involucrar 14, sino los pKAs, el pKa del paramonio-amoníaco y el pKa de ácido acético acetato. Ah, vale, vale, gracias. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Entonces continuamos. Y ahorita les voy a tocar hacer un ejercicio, así que no se preocupen. Profa, bueno, y si mejor primero hacemos el ejercicio, es que creo que sí tengo, bueno, creo que voy, bueno. Ok, ahorita este sistema es muy sencillo. Lo vamos a hacer cuando ya hable de que se le agrega al agua un ácido. Porque ahorita pues únicamente tengo el sistema donde hay agua. Entonces todavía está muy sencillo para hacer el ejercicio. ¿Sí, chicos? Porque solo hay agua. Entonces ahorita no les puedo poner el ejercicio. Pero ya que se le adicione al agua un ácido monoclórico o una monobase, hacemos un ejercicio. Sale, chicos. Entonces, este es el sistema para el agua químicamente pura. Hablamos de la escala, donde por debajo de 7 hablamos de soluciones ácidas, por arriba de 7 básicas y en 7 neutras. Y bueno, en las soluciones ácidas, la concentración de ion hidronio tendrá que ser mayor que la de OH, mientras que en las básicas, la concentración de OH es mayor que la de ion hidronio. Y en las neutras, ¿cómo es la concentración de ion hidronio y OH, chicos? ¿Mayor, menor o igual? Igual. Así es. En las neutras, ion hidronio y OH son iguales. ¿Sí? Entonces, en las ácidas, la de ion hidronio al equilibrio es mayor que la de OH. En las básicas, la de OH es mayor que la de ion hidronio. Acuérdense, si por ejemplo hablamos de un pH de 8, un pH de 8, ¿cuál sería el pOH? Sería de 6, ¿no? Así es, el pOH es de 6. Ok, pues si quieren, aquí vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio sencillito. Entonces, a ver, les acabo de mencionar con la escalita. Se me acaba de ocurrir una forma de hacer algún ejercicio en este sistema sencillito. Entonces, ahí con la escalita vimos que aquí están las básicas, ¿no? Y aquí la concentración de OH en las básicas es mayor que la de ion hidronio. Les dije, si el pH es 8, ya estamos hablando de una solución básica, ¿están de acuerdo? Está por arriba de 7. Entonces, el pOH vale 6. ¿Sí estamos de acuerdo? La suma de pH más pOH me tendría que dar 14. ¿Sale? Sí. Acuérdense. pKW, que es 14, es igual a pH más pOH. Entonces, ¿cuánto vale la concentración de protón? Aquí, de ion hidronio. 10 a la menos 8. ¿Sí? ¿Cuánto vale la concentración de OH? ¿10 a la menos 6? ¿Cuál Profesora, valor es más grande? ¿10 a la menos 6 o 10 a la menos 8? 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es mayor que 10 a la menos 8. Entonces, la concentración de OH es mayor que la concentración de ion hidronio. Estamos aquí en las básicas. ¿Se fijan? No se vayan, por favor, con la idea de que al ser el pH más grande, la concentración de protones es más grande, no porque es menos logaritmo. ¿Alguna duda?
No, profesora. ¿no? Eso último. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado. Si tienen el pH, acuérdense que el pH es el menos logaritmo de la concentración de protón o de ion hidrógeno. Entonces a mí me dan este valor, 8. Es igual al menos log de la concentración de protón. Y entonces de aquí yo quiero despejar la concentración de protón para llegar a esto, ¿no? A esto de aquí. ¿Cómo le hago para despejar la concentración de protón? Primero multiplico por -1 toda esta ecuación. Entonces me queda -8 igual al logaritmo de la concentración de protón. Ya está. Luego ya que multipliqué por -1, aplico antilogaritmo. Entonces me queda 10 a la -8 igual a la concentración de protón. Entonces a partir de esta expresión, primero multiplico por -1, me queda -8 igual al logaritmo, menos por menos más. Entonces aquí primero se multiplica por -1. Ya después de que multipliqué por -1, aplico antilogaritmo y calculo la concentración de ion hidrógeno. Conociendo la concentración de ion hidrógeno, puedo despejarla de OH o pues hago lo mismo, ¿no? Si ya conozco el pOH que es de 6, entonces la concentración de OH es 10 a la -6. Y entonces ya determino que la concentración de OH es mayor, porque estamos hablando de una solución básica. Perfecto, chicos. Bien, entonces, vamos a continuar con las diapositivas. Entonces, una vez que establecimos la importancia de ese disolvente, les empecé a platicar de las especies químicas que se comportan como electrolitos. Y les puse como ejemplo el cloruro de sodio. Entonces, aquí tenemos únicamente agua y le vamos a colocar un cristal de cloruro de sodio. El cloruro de sodio se va a facilitar su disolución, que se disuelva, porque se comporta como electrolito fuerte. Entonces, lo que va a ocurrir, como vamos a ver, es que el agua va a comenzar a rodear a los átomos de sodio y a los átomos de cloruro, haciendo que ese cloruro de sodio se disocie completamente a sus iones respectivos. Entonces, ahí está el granito de sal, va cayendo al agua y comienza, si lo viéramos microscópicamente, veríamos cómo al estar conformado por átomos de sodio y de cloruro, van a empezar a rodearse esos átomos por las moléculas de agua. Ahí ocurre con el cloruro y con el sodio, y eso va a facilitar que se disuelva el cloruro de sodio. Entonces se disocia por completo el cloruro de sodio a sus iones respectivos. A esas especies químicas que se disuelven por completo, se les conoce como electrolitos fuertes. Entonces, si hay una concentración inicial de cloruro de sodio, al equilibrio, bueno, más bien desde el inicio, porque esto va a ser muy rápido, tan pronto pongo el cristalito, se comienza a solvatar, se disuelve inmediatamente. Entonces, realmente, si ustedes quisieran calcular una concentración de cloruro de sodio, realmente no podrían, sería muy complicado, porque ese cloruro de sodio realmente va a estar, una vez que lo coloquen en el agua, disociado como sodio y como cloruro. Y luego ya de ahí la importancia del concepto de formalidad, ¿sí? Porque hablamos luego de molaridad, pero cuando hablamos de molaridad, hablamos de una molaridad de cloruro de sodio, pero realmente no está como cloruro de sodio, sino que al comportarse como electrolito fuerte, se disocia a sus iones de sodio y a sus iones de cloruro. Entonces, aquí ya hablamos del concepto de formalidad, ¿sí? Porque realmente está como sodio y como cloruro.
Pero bueno, si quisiéramos relacionar la concentración de sodio con la de cloruro de sodio, como la relación es 1:1, realmente la concentración de sodio sería la misma que teníamos de cloruro de sodio y lo mismo. La de cloruros es la misma que la de cloruro de sodio por relación estequiométrica, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos el caso, ¿no? Ahora, vamos a comenzar a hablar de un ácido fuerte en agua. Un ejemplo de un ácido fuerte es el ácido clorhídrico, que también en agua se va a disociar por completo. Entonces, aquí tenemos el ácido, se va a adicionar en el agua. El ácido clorhídrico es el que se está adicionando, el HCl, y se va a disociar por completo a sus iones de protón y cloruros. Entonces, protón o realmente, bueno, tendríamos ion hidronio. Si se fijan ahí, el protón de HCl se va a unir a la molécula de agua y entonces aquí realmente tendremos ion hidronio y cloruros. ¿Sale? Entonces, la forma para representar este proceso, bueno, es al ser un ácido fuerte, realmente ustedes no tendrían ácido clorhídrico, sino que tendríamos que considerar que lo que hay ahí es ion hidronio y cloruros. Vuelvo a lo mismo, es un ácido fuerte que en agua realmente lo que tendríamos sería ion hidronio y cloruros. ¿Alguna duda aquí, chicos? No, profesora. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, entonces de igual manera, el hidróxido de sodio es una base fuerte que también es un electrolito fuerte y que en solución acuosa se disocia en sodio y en OH. Entonces aquí, si se fijan, al equilibrio, bueno, no estoy manejando realmente un equilibrio como tal, sino se pone un inicio y una condición final, porque este proceso es inmediato. Tan pronto el hidróxido entra en contacto con el agua, lo que hay realmente es iones sodio y iones OH. Entonces, si nos piden representar la mezcla de un ácido con una base fuerte, lo primero que muchos escriben, si yo les digo, se va a mezclar, en un enunciado les digo, se mezcla ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, les puedo decir 10 mililitros de ácido clorhídrico, no sé, a una concentración 0.1 molar. Vamos a poner una condición estequiométrica con 10 mililitros de hidróxido de sodio 0.1 molar y les pido como primer inciso que escriban la ecuación química de este proceso y que me indiquen si es una reacción o una interacción. Entonces, cuando les pido la ecuación química, me escriben HCl más NaOH. Y esto, bueno, no es del todo correcto. ¿Por qué, chicos? Porque están en solución. Ajá, y al estar en solución, ¿cuál sería la ecuación que tendría que escribir? Los iones. O sea, la tienen que ¿qué escribir como iones? iones. Ajá, aquí sería ion hidronio, porque acuérdense que el ácido clorhídrico en el agua, tan pronto entra en contacto, realmente está como ion hidronio y cloruros. Se disocia por completo. Entonces, de aquí, la especie que tiene propiedades a ácido base es el ion hidronio. Y el NaOH, tan pronto entra en contacto con el agua, tenemos iones sodio y OH. Y de aquí, la especie que tiene propiedades a ácido base es el OH. Entonces aquí voy a escribir ion hidronio más OH. Así representaría la mezcla de un ácido fuerte con la sal de una base fuerte. Y entonces esto me dará algo como producto. ¿Qué va a dar como producto? Vamos a hacer uso de la escala. Aquí yo me doy cuenta que entonces si utilizamos una escala de pH,
Acuérdense que tenemos en 0 ion hidronio y agua, y en 14 agua y OH. Entonces voy a encerrar en rectángulos a los reactivos. Y aquí estoy mezclando. Está en solución, dice su compañero. Entonces, realmente no hay hidróxido de sodio, sino sodio y OH. Y aquí tenemos ion hidronio y cloruros. Entonces, los reactivos, si se fijan, es más, no debían cerrarlos en óvalos, sino en rectángulos para que vaya acorde a lo que ya vimos en nuestra metodología. Entonces, los reactivos son estos, ion hidronio y OH. Entonces aquí voy a encerrar ion hidronio y OH. Si mezclo un ácido fuerte con la sal de una base fuerte, los que van a reaccionar son los iones. Vamos a escribir la ecuación iónica. Entonces vean cómo ahora la pendiente es negativa, entonces este proceso es de reacción. Y para escribir la ecuación química, entonces escribimos ion hidronio más OH para dar, con líneas oblicuas, les dije, vamos a indicar cuáles son los productos. Y con óvalos encierro esos productos. Entonces, como resultado de este proceso de reacción, es un proceso de reacción, lo que vamos a tener son 2 moléculas de agua. ¿Sí quedó claro, chicos, que este es un proceso de reacción? Sí. La mezcla de un ácido fuerte con la sal de una base fuerte, ¿sí?, es un proceso de reacción. Y lo vamos a representar con ion hidronio y OH. Y aquí vamos a calcular también la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio es 10 a la positivo porque es proceso de reacción. Y aquí el delta vale 14 menos 0. 14. La constante es 10 a la 14. Cuando ustedes tenían anteriormente 2 moléculas de agua que autointeraccionaban, aquí está, 2 moléculas de agua, tenían un proceso de interacción. Este proceso, aquí como está, es de interacción, porque es un proceso de interacción, porque están interaccionando 2 moléculas de agua. Vean cómo la pendiente es positiva. Al ser la pendiente positiva, el proceso es de interacción. Entonces, 2 moléculas de agua interaccionan. Y la ecuación química es esta: 2 moléculas de agua para dar ion hidronio y OH. Proceso de interacción, ¿sale? Pero ahora estamos hablando de la mezcla, por eso ya lo puse en pizarrón verde, porque esto es diferente. Ahora es la mezcla de un ácido fuerte con la sal de una base fuerte. Entonces hablamos de un proceso de reacción y este es el valor de la constante de equilibrio. ¿Se fijan? Entonces ahora vamos a tener la mezcla para una solución de un ácido fuerte y una base. Entonces, el ácido fuerte, aquí está representado como HA, se va a disociar por completo a ion hidronio y a menos. De aquí, vean cómo solo encierro al ion hidronio porque es la especie química, el ion, que me interesa, el que tiene propiedades ácido-base. Me van a decir, HA también tiene propiedades ácido-base. Sí, pero ese se disocia. Entonces, realmente en la solución ya no tienes HA. Tienes ion hidronio y tienes A menos. Y de ion hidronio y A menos, el ion hidronio es la especie que te interesa. Y de la base fuerte, de igual manera, el OH es la especie química que va a reaccionar con el ion hidronio. Entonces, aquí está. Vamos a mezclar ion hidronio de nuestro primer sistema,
si tuviéramos ácido clorhídrico, bueno, recuerden que el ácido clorhídrico al entrar en contacto con el agua, lo que queda o lo que realmente hay en esa disolución es ion hidrógeno y cloruros. Ya no hay ácido clorhídrico, se disoció por completo. Entonces hay ion hidrógeno y cloruros, y del hidróxido, los iones a los que se disocia por completo es sodio y OH, y de ahí me interesa el OH. Entonces vamos a tener ciertas milimoles. Este volumen por esta concentración me dará el número de milimoles de ion hidrógeno que vamos a mezclar con las milimoles de OH. Entonces se mezclan, ahí está, el proceso es de reacción, y vamos a representar las milimoles del ácido clorhídrico o del ion hidrógeno, realmente serían los iones de ion hidrógeno, pero partimos de la concentración de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces tenemos los milimoles de ácido clorhídrico, los milimoles de hidróxido de sodio. El delta es 14, la constante es 10 a la más, la potencia es positiva, 10 a la más 14. Y entonces, a partir de la ecuación, que es ion hidrógeno con OH, si al inicio hay determinadas milimoles de ion hidrógeno y determinadas milimoles de OH, vamos a poder calcular lo que queda al equilibrio en este proceso de reacción. Si consideramos que se lleva a cabo al 100% este proceso de reacción, entonces, si definimos un reactivo limitante, aquí estamos definiendo al OH, este se va a acabar, el OH, y de ion hidrógeno me quedarán las milimoles de ion hidrógeno menos las milimoles de OH. Entonces, vamos a ver. Ahí están. De ion hidrógeno me quedan las milimoles de ion hidrógeno menos las que haya agregado de OH. Y si quiero calcular concentración, va a ir dividido entre volumen total. En el caso de OH, se va a acabar el OH, pero aquí este epsilon lo podemos referir, la concentración puede ir referida a las milimoles de OH o a las milimoles de ion hidrógeno. Entonces déjenme aquí hacer como una pausa porque luego eso es un poquito complicado. Entonces, les decía, si esto ocurre al 100%, grado de conversión al 100%, y entonces aquí al inicio, vamos a suponer que hay 5 milimoles, de este hay 10 milimoles, vamos a ponerlo mejor 8 para que no, y de este hay 10 milimoles. Entonces aquí mi reactivo limitante es el ion hidrógeno. Este es el reactivo limitante. ¿Sale? El ion hidrógeno. Estas milimoles, ¿cómo las voy a multiplicar? Obtener, perdón, multiplicando la concentración del ácido clorhídrico por el volumen. Esta concentración va a estar en molaridad, o sea, milimoles sobre mililitro, y este volumen tendrá que estar en mililitros para que se cancelen mililitros y mililitros, y vean cómo el resultado de la multiplicación de la concentración molar por volumen en mililitros les da milimoles. Entonces, habría que multiplicar una concentración molar por un volumen en mililitros, ¿sale? Entonces, al inicio hay 8 milimoles de ion hidrógeno, 10 milimoles de OH. El reactivo limitante es ion hidrógeno. Entonces, al equilibrio, esto se va a acabar. Entonces, aquí yo podría escribir epsilon de 8 milimoles entre volumen total. El volumen total va a ser la suma del volumen de ion hidrógeno más el volumen de OH. Ese sería mi volumen total. Entonces aquí lo puedo escribir como la suma del volumen de ion hidrógeno más el volumen de OH. Yo luego suelo escribir volumen total para no estar colocando a cada rato la suma de estos dos volúmenes. ¿Sí? Entonces, podríamos escribir para ion hidrógeno epsilon, aunque sabemos que este epsilon, si esto ocurre al 100%, pues será 0. Pero bueno, no le vamos a escribir 0. Vamos a dejarlo así como epsilon, pero resulta que esta fracción también la podemos expresar respecto al OH. Entonces, también es válido que este epsilon
yo lo exprese, pero ahora respecto a OH. Si la expreso respecto a OH, como la relación estequiométrica entre este y este es la misma, entonces puedo poner epsilon de 10 entre volumen total. Ahora, ¿cuándo me conviene expresarlo respecto a ion hidronio o respecto a OH? Para hacer más fácil el cálculo, vamos a hacerlo respecto a lo que hay inicial. Entonces, aquí me convendría expresarlo respecto a ion hidronio, si este se acabara. Entonces, aquí lo conveniente es respecto a ion hidronio, nada más por facilidad. También este es correcto, pero por facilidad de cálculos me convendría hacerlo respecto a lo que hay al inicio, que al inicio hay ion hidronio. De OH, ¿cuánto me queda de OH al equilibrio? 10 milimoles menos 8 entre volumen total. ¿Sí estamos de acuerdo? 10 menos 8 entre volumen total. Eso me queda de OH. De agua, pues su actividad es de 1. Y ya. Entonces, vamos a la presentación. Bueno, aquí el reactivo limitante es el OH. Aquí el reactivo limitante es el OH. Al ser el OH, este se va a acabar. Entonces el épsilon lo puedo referir a OH, o sea, a las milimoles de OH, pero también lo pueden referir a las milimoles de ion hidronio. Como la relación estequiométrica es 1 a 1, que sería directo con las milimoles de ion hidronio entre volumen total. Y aquí la actividad del agua es constante o es de 1. Entonces, si observan, a partir de aquí, podemos calcular la concentración de ion hidronio. Si estas son, bueno, tenemos las milimoles de ion hidronio y le restamos las de OH y dividimos entre volumen total, tendremos la concentración de ion hidronio. Teniendo la concentración de ion hidronio y conociendo el KW, puedo conocer la concentración de OH. Ya lo vimos. Y entonces, para esta mezcla, podemos calcular la concentración de ion hidronio. Aquí está, es esto de aquí. Ion hidronio con las milimoles de ion hidronio menos las de OH entre volumen total. Y el pH es el menos logaritmo de todo esto, de aquí, de esta primera parte, de aquí, ¿no? De esto, de ion hidronio. Entonces el pH es el menos log de esto. Ya calculan el pH. Y para calcular la concentración de OH, despejan de la expresión KW igual a ion hidronio por OH. Si tienen la concentración de ion hidronio, que es esta, la sustituyen. Y de aquí pueden despejar el valor de epsilon o ya directo calcular la concentración de OH. ¿Sí? Ya calculan de aquí la concentración de OH si es que se las pidieran. Pero también pueden calcular epsilon. El epsilon, pues nada más lo van a despejar también. Emplean aquí la expresión, la de la ley de acción de masas, y despejan el valor de epsilon. ¿Sí? Entonces, pero como ocurre al 100%, pues esto deberá ser 0. ¿Sale? Luego, tenemos la condición estequiométrica donde se va a acabar ion hidronio y OH. Aquí como estos se acaban y son las concentraciones iguales, es muy fácil el cálculo de ion hidronio y de OH, porque es ion hidronio y OH son iguales. Entonces, si recuerdan, aquí puedo expresar ion hidronio al cuadrado o OH al cuadrado, y ya despejo de ahí la concentración de ion hidronio. Es 10 a la menos 7, el pH es de 7, y de igual manera, si expreso la ley de acción de masas, puedo despejar el épsilon. Luego está el último caso, donde ahora el reactivo limitante es el ion hidronio. Entonces, este se acaba, ion hidronio. De OH me quedan las milimoles iniciales de OH menos las de ion hidronio. Y de igual manera, calculo primero la concentración de OH, que es la que conozco. Luego despejo la de ion hidronio. Calculo el pH, porque aquí desaparece pKW más logaritmo de la concentración de OH,
¿Por qué aparece esto? Porque si calculan el menos log de OH es el pOH. Entonces, calculando el pOH para determinar el pH sería 14 menos la concentración de pOH, menos el pOH. Y como P es el operador menos log, menos por menos nos da más. Bueno, ahorita lo vemos, no se preocupen. Luego aplico ley de acción de masas y puedo despejar de ahí el valor de épsilon. Entonces, a ver, les decía aquí. Aquí están calculando una concentración de OH. Entonces, aquí va a haber varios casos. ¿Qué ves? Vamos. Entonces, se van a presentar varias situaciones. Una, en donde tengamos como reactivo limitante. Entonces, aquí, la primera, creo que el reactivo limitante era el OH, ¿verdad? Entonces, hablamos de 8 y de 10, por ejemplo. Esta era la primera. Entonces, aquí al equilibrio, vean, me van a quedar 2 milimoles. 10 menos 8, 2. Este se va a acabar. Entonces, les decía, aquí les conviene expresar el épsilon respecto a ion hidróneo. Entonces, sería épsilon de 10 entre volumen total. Y aquí esto me queda entre volumen total. Y aquí su actividad es de 1. Entonces, la concentración de ion hidróneo aquí es muy fácil calcular porque es 2. Si se mezclan, no sé, 10 mililitros con 10, de tal manera que se tengan 10 milimoles y acá 8, no sé, se me ocurre. O si quieren, para que no piensen que es igual, vamos a poner 10 con 8 mililitros y que esto sea, pues tendría que ser 1 molar para que con los 10 mililitros sean las 10 milimoles, y esto también tendría que ser 1 molar para que con 8 mililitros sean las 8 milimoles. Entonces, aquí el volumen total sería de 18. 10 más 8 sería 18. Entonces, aquí para calcular el pH, emplearíamos menos log de la concentración, y la concentración sería 2 milimoles entre 18 mililitros. Y con eso calcularíamos el pH. Y va a ser un pH muy ácido, de 0.95. Entonces, conociendo, perdón, aquí es el pH, ya estamos aplicando el menos log. Esta es la concentración de ion hidróneo. ¿Sale? Es esto. Entonces, el pOH, en este caso sería 13,05, por lo que la concentración de OH es 10 a la menos 13,05. Y bueno, y yo podría incluso calcular el valor de épsilon si aplico ley de acción de masas. 10 a la 14 es igual a 1 entre épsilon, que multiplica a 10 entre 18, a 0.5555, por 2 entre 18, quedamos que es 0.11. Entonces aquí ya nada más tendría que despejar el épsilon. ¿Sale? Entonces de aquí ya nada más despejo el valor de épsilon. Me tendría que dar un valor muy, 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 muy pequeñito, porque esta reacción, bueno, ya me ponen aquí que es del 100%. Sí, entonces ese sería el primer caso. En el segundo caso estamos hablando de condiciones estequiométricas, donde al equilibrio, bueno, esto se va a acabar. Eso significa que inicialmente a lo mejor
mezclan 10 con 10 milimoles. Eso significaría que aquí serían 10 y 10 mililitros. Y entonces aquí me queda épsilon de las 10 milimoles entre 20 mililitros, y aquí también me queda épsilon de las 10 milimoles entre los 20 y 1. Aquí la ventaja es que estas concentraciones son igualititas, y entonces el KW es igual a ion hidronio por OH, pero como ion hidronio y OH son igualititos, en esa condición estequiométrica, aquí en lugar de expresar ion hidronio por OH, esto y esto es igual, entonces podríamos escribir ion hidronio al cuadrado o OH al cuadrado, porque esto es igual y esto es a KW. Se le aplica raíz, y entonces vemos que la concentración de ion hidronio es 10 a la menos 7, la concentración de OH, en automático sé que es 10 a la menos 7, el pH es 7, y de igual manera, si quisiera calcular el épsilon, tengo que aplicar ley de acción de masas y despejar épsilon. Y hay un último caso donde ahora el que está como limitante es ion hidronio y el que está en exceso es OH. Aquí está interesante porque lo que van a calcular es un POH. Entonces, ahora de este hay 10 milimoles, pero de este ya agrego a lo mejor 12, ¿no? Milimoles. Se agrego 10 mililitros con 12 mililitros. Aquí al equilibrio, esto se va a acabar y quedan épsilon de las 10 milimoles entre volumen total, que ahora serían 22, y aquí me quedarían 2 milimoles, 12 menos 10, 2, entre volumen total. Entonces aquí lo que voy a calcular es la concentración de OH, como 2 entre 22. Calculando la concentración de OH, bueno, pueden conocer el pOH. Y recuerden que calculando esta concentración, puedo conocer la de ion hidronio, porque les dije KW es igual a ion hidronio por la concentración de OH. Aquí la que van a conocer es la de OH. Esta. Y entonces esta la conocen, por lo tanto ion hidronio es igual a KW entre la concentración de OH. Entonces, si quieren calcular el pH, pH es el menos logaritmo. Entonces, el pH es igual menos logaritmo de KW, PKW, menos log de ion hidronio, pH, menos log de KW, PKW. Acuérdense que este operador es el menos logaritmo. Y luego, logarítmicamente, bueno, si tenemos esto en el denominador, es una resta. ¿Sí? Entonces aquí sería, sin considerar esta parte, aquí tendríamos el menos logaritmo, porque está en el denominador, pero menos con menos da más, y entonces me da más el logaritmo de la concentración de OH. Y la concentración de OH es esta, ¿no? Las milimoles que quedaron, o sea, 12 menos 10 entre volumen total. Entonces el pH se calcula como pKW más el logaritmo de OH, que es lo que vieron en la diapositiva. Aquí está. pKW más el logaritmo de la concentración de OH, y la concentración de OH son las milimoles de OH menos las de ion hidronio entre volumen. Y de igual manera, si quiero calcular el épsilon, tengo que aplicar la ley de acción de masas y de ahí despejar el épsilon. Entonces, van a hacer esta tarea. Entonces, tómenle captura de pantalla. Van a considerar que 10 mililitros de ácido clorhídrico se mezclan con distintos volúmenes de hidróxido de sodio, 2 por 10 a la menos 3. Y lo que van a hacer es calcular concentraciones al equilibrio tanto de ion hidronio como de OH, y van a calcular el pH. Van a considerar que de hidróxido se agregan primero 0 mililitros
luego 2, 4, 5, 6, 8 y 10. Y van a hacer el gráfico de pH en función de volumen de OH. Hay que considerar que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y el hidróxido de sodio es un electrolito fuerte. Y que el pKw es de 14. No sé si tengan alguna duda, chicos. Déjenme compartirles la presentación. No sé, es que está muy grande. Para que ya de aquí estudien de la presentación. Para que pudieran hacer su tarea. Esta está muy pesada, déjenme entonces la voy a reducir. Y bueno, tómenle captura de pantalla e intenten hacer la tarea. Y entonces con esto terminamos el día de hoy. De hecho, ya ni veo la presentación, pero... acá. Aquí está. La tengo que acortar, creo que la voy a acortar. Y se las comparto a la siguiente clase. Que sí, que acortarla. Bien, lo que puedo hacer ahorita de momento es compartirles lo del Jamboard, como lo hemos estado haciendo. Y si ya tienen la captura, ya nada más con lo que tengan del Jamboard. Maestra, pero la presentación no las va a pasar ahorita, ¿verdad? No, porque ya vi que está muy pesada, la tengo que reducir. Entonces, ¿sí le tomaron captura de pantalla lo de la tarea? Sí. Ok. Si no, ahorita la vuelvo a colocar, ya la vi, aquí está. No se puede entrar al Jamboard, maestra. ¿No? Ahí voy. Gracias, ahorita. Ahí va otra vez el enunciado de la tarea. Lo revisamos en la siguiente clase. Y ahorita veo lo del Jamboard. Aquí está. Comparto otra vez la tarea, chicos. Por correo. Sí, podría ser. Ahí está el enunciado. Déjenme el Jamboard. Lo comparto.
Es que le dejé restringido, entonces. Ahí está otra vez. ¿Ya? Y ya se pudo acceder. Ok. Listo, chicos. Entonces, pues hasta aquí nos quedamos y ahora sí ya el martes los inscribo a la plataforma de Moodle. ¿Sí? Sí, profesora. Hasta Nos luego, vemos. gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias, cuídese. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesora. Nos vemos. Cuídense.